Condenaron a los asesinos de Lucas González, condenaron a prisión perpetua a los efectivos que dispararon contra él y contra sus amigos cuando volvían de un entrenamiento. Y esta decisión tuvo una conclusión importante porque además se agregaron varios agravantes, 5 en total, pero uno de ellos tiene que ver con el odio racial. Por eso le damos la bienvenida aquí a Greta Pena, titular del INADI. ¿Cómo estás, Greta? Muy bien, muy bien. Unos de esos días que no pasan desapercibidos, claro, o que quedarán en la historia, porque por primera vez en nuestro país se utiliza este agravante de odio racial. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Primero, un agravante quiere decir que para la sociedad hay un reproche doble. O sea, muchas veces el discurso dice, ¿por qué dicen femicidio, travesticidio, odio de género, racial? Un homicidio es un homicidio. Sí, un homicidio es un homicidio. Pero hay un reproche doble y eso está en el Código Penal, porque fue motivado por ciertas condiciones de la víctima. Es decir, en este caso, su color de piel, su vestimenta, su zona de residencia, su condición socioeconómica y todos estos factores que hacen algo que llamamos racismo, y que en nuestro país, así como en otros, es estructural. Ustedes vienen investigando este concepto de racismo estructural. Cuando digo ustedes, me refiero al INADI. ¿Qué quiere decir exactamente? Exacto, estamos muy satisfechas porque hace tiempo que venimos trabajando, tratando de entender que nuestro país desde el tiempo de la colonia y en la Constitución misma, de nuestra educación, quienes somos, por ejemplo, de mi generación, no sé si a vos te pasó, quienes nos están escuchando en los actos del 25 de mayo o demás, nos hacían pintar con corcho la cara. Sí. También nos enseñaron que los negros, producto de la trata esclavista de África, con la que se constituyó también parte de nuestro país, no había más. Murieron en las guerras de la independencia o después con la fiebre amarilla, y eso no es verdad. O ocultamos figuras históricas como María Remedios del Valle, que quizás pocos la conocen, fue designada por Belgrano como capitana de la patria, una de las heroínas en la guerra del norte, una mujer afro. Y entonces, ¿eso qué lleva? A que nos constituyamos como un país que entendemos, entre comillas, blanco, y que todas las instituciones del Estado, y entre ellos las fuerzas de seguridad. Claro, la policía de la ciudad, las policías provinciales. Sí, pero también el Poder Judicial, los medios de comunicación y demás, estamos permeabilizados por este concepto de racismo. Entonces, estructural quiere decir que no es aislado, que no es que estos agentes un día se despertaron y ese día fue un caso tremendo que ocurrió. La realidad es que es una práctica bastante común. Sucede a menudo. Sucede a menudo. Ahora la pregunta sería, ¿por qué entonces ahora recién esta condena visibiliza esto y no antes? Bueno, por este racismo estructural también que estaba en el poder, que está en el Poder Judicial. Pero este fallo abre una puerta y nos permite reflexionar qué es lo que al INADI le interesa más en estos no pequeñas, pero microviolencias cotidianas. Esto es un caso extremísimo que termina con la muerte de un joven. Irreparable. Es muy claro porque lo dicen los padres. Estamos hablando de un caso que lo vio todo el país, que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, que siempre es una gran vidriera para lo que ocurre, pero desde ya, esto en el Gran Buenos Aires, en las provincias, sucede muy a menudo, pero fue muy claro, digo para quienes nos están mirando en este momento, a ver, esos policías que se les ocurrió perseguir a estos chicos que estaban comprando una gaseosa después de entrenar, por su color de piel, por su forma de vestirse, y lo declaran de esa manera. Y encima después todo el agravante de simular que en realidad se trató de un enfrentamiento. Bueno, eso es un agravante muy claro, muy concreto. Ahora, este hecho, que si se quiere es un caso paradigmático, un caso emblemático, ustedes de alguna manera lo van registrando también en otros hechos. Y para eso elaboraron un mapa. Un mapa de la discriminación. Además del dato de las denuncias, que es por los cuales las personas vienen y relatan los hechos en los que fueron discriminados. Van al INADI y dicen, me discriminaron en determinada situación.
en determinado ámbito. O sea, y por alguien, este dato, perdón, pero me parece muy importante, alguien que se sienta discriminado puede ir al INADI. Puede llamar al 168, al 0800@inadi.gov.ar y tenemos delegaciones físicas en cada una de las provincias. Entonces también pueden ir presencialmente, buscan en cualquier buscador. Y tenemos también intérpretes de lengua de señas argentinas, un WhatsApp específico, el 11 404 9026, o lo buscan y allí podemos, también las personas sordas o con diferentes tipos de inaccesibilidad pueden. Más o menos tenemos unas 2.500 denuncias ¿Qué les llega? al año y muchísimas denuncias en el ámbito laboral, sobre todo por razones de género, muchísimas denuncias de personas con discapacidad, sobre todo en el ámbito educativo y en el ámbito del transporte. Y también tenemos esto que nosotros llamamos racismo estructural. Denuncias por la apariencia, para decirlo en lenguaje sencillo, apariencia, color de piel. La clásico quizás que se ve más en los medios de comunicación es esto del derecho de admisión en los locales bailables o en ciertos establecimientos también. Sí. No entra porque lleva una gorra, no entra porque no tiene zapatillas. Vos lo dijiste. Y no entra porque lleva indumentaria deportiva. Exacto. No, lo viví, lo digo y lo viví alguna vez porque era más joven y eso pasaba. Es el mapa, lo que vivimos y lo que vimos también de nuestros amigos, compañeros, compañeras, las percepciones. Y en la Argentina evolucionó mucho porque hace más de 10 años solo un 16-17% pensaba que la discriminación era una vulneración de derechos y ahora triplicamos ese dato. La gente ya relaciona que la discriminación tiene que ver con vulnerar un derecho. Y también piensa que es el Estado, junto a la escuela y a la familia, quienes tienen que luchar contra la discriminación y lo ven como un tema importante. Ahí, a diferencia de las denuncias, que más o menos los temas son similares, aparece con mucha fuerza en la percepción de la gente las diversidades corporales. La situación de gordura o sobrepeso, la situación del aspecto físico o demás. Es de preocupación también en la Argentina. No te quiero hacer opinar sobre los distintos candidatos, estamos en plena campaña electoral, pero si no querés, no opinás. Pero la realidad es que hay una candidata que es Patricia Bullrich, que siempre... En varias ocasiones donde hubo casos de violencia policial vinculados al odio racial, vinculado a hechos discriminatorios, defendió a los efectivos de las fuerzas de seguridad. Hablo del caso Chocobar, hablo del caso de Rafael Nahuel y en este caso de Lucas González también dijo que habían actuado en defensa propia los efectivos. Y además no solo eso, también el abogado en estos casos fue la misma persona que fue funcionaria del ministerio de Patricia Bullrich, me estoy refiriendo a Fernando Soto. Estamos hablando de una dirigente política muy importante, con posibilidades de ser la próxima presidenta del país. ¿Cómo vivís? Bueno, hay líderes en la sociedad que eligen sacar a la luz la verdad, como en el caso de Lucas González, que hubo componentes racistas, igual que el de Fernando Báez Sosa, al principio del joven, que si bien no fue por agentes de seguridad, también hubo insultos racistas. Claro, lo que quedó registrado en los chats, los que decían con respecto a su color de piel, me lo llevo como trofeo, no lo quiero repetir, pero digo... Exacto, y hay otros líderes sociales, no solo Patricia Bullrich, la verdad que habría que decirlo, y no estoy hablando de ella en particular, que se apegan a las generalizaciones simples, porque activan prejuicios que todos y todas llevamos adentro. Las generalizaciones simples me refiero a cuestiones que han dicho también otros líderes políticos respecto a las personas en situación de pobreza, a la comunidad judía, a la comunidad LGBTI y demás. El INADI ve con preocupación que sean del partido que sean los mayores líderes que elijan para zanjar diferencias desvalidar o descalificar una condición particular de cada persona. Lo bueno es que el caso de Lucas González tuvo un gran apoyo social.
Entonces quiere decir que tan alejada de la realidad no está. Y yo me voy a meter también en ese tema. El último, tanto el señor Luna, que primero dijo, se expresó discriminatoriamente respecto a la condición de discapacidad de Franco Rinaldi, y el propio Franco Rinaldi después, los dos tuvieron que renunciar a sus lugares. Entonces eso es lo que ve el INADI. El INADI no condena, no persigue, no detiene. El INADI acompaña a las víctimas de discriminación y trata de poner en debate esto. Y hacemos un llamamiento. A 40 años de la democracia, les pedimos a los candidatos, a las candidatas, que se expresen y diriman las diferencias, que son muy buenas, porque las diferencias en democracia son muy importantes, que no sean en términos de discurso de odio, de discriminación, de intolerancia, porque ningún país puede crecer con el desprecio hacia el otro, con ideas de superioridad y demás. Eso está claro. Y yo creo que la mayoría de los argentinos y argentinas lo entienden. Recién hablabas de la situación del país, decías, bueno, avanzó mucho la Argentina en este sentido. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No la Corte, la Comisión, ¿no? Porque la Corte se expide en sus fallos, acerca del estado de situación que atravesamos en la Argentina actualmente. Bueno, todos remarcan muchísimos avances, pero también la labor de ellos es marcar las cuestiones que quedan pendientes, y eso es muy bueno porque nos pone frente a la cuestión de tener que avanzar. La política migratoria y las leyes de la Argentina son de avanzada. Las políticas de refugio, asilo en la Argentina históricamente son de avanzada, ni que hablar de los derechos para las personas LGBTI o los derechos sin discriminación por orientación sexual e identidad de género. 15 de julio es el día de la sanción del matrimonio igualitario en la Argentina hace 13 años. Salud mental, derechos de las mujeres. Hasta en pandemia, nuestro país pudo llevar adelante la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo, del cupo laboral travesti trans y del DNI no binario. Ahora, ¿qué tenemos que seguir trabajando? Si vamos en este caso en una capacitación y formación de nuestras fuerzas de seguridad, hay que mejorar al gusto de la comisión y yo acuerdo el acceso a la justicia. De los sectores más vulnerados. De los sectores más vulnerados. La justicia tiene que ser más cercana, absolutamente gratuita. No puede tener los obstáculos que tiene, porque si no, no lleva a cabo la verdadera misión, y tiene que estar al servicio de la gente. Está para eso. Y creo yo que las nuevas tecnologías, los nuevos desafíos, este mundo también, que hay crisis climática, crisis alimentaria, y etcétera, etcétera, nos pone también al Estado a repensar y generar nuevas herramientas para enfrentar estas nuevas demandas, que quizás vienen con viejos discursos, pero, por ejemplo, las tecnologías, las redes sociales, la velocidad de la reproducción de los mensajes antiigualitarios y demás, es distinto a quizás si tomábamos esta política hace 15 años atrás, ¿no? Estos hechos de brutalidad policial, de odio racial, no los vemos solo en la Argentina. De hecho, en varios países del norte global, países potencia, en Estados Unidos, con el asesinato de George Floyd, pero tantos otros igualmente, y lo que acabamos de ver en Francia con el asesinato de este jovencito de 17 años, que generó una gran explosión social, que son casos muy parecidos aparte, al de Lucas y a otros. Por eso hablamos de estructural. Bueno, pero estructural no solo en el argentino, también. Exacto. Y mundial. Te traigo el fútbol también. Los últimos insultos racistas que empezaron no, pero salió la noticia en España y después se repitieron en varios partidos de Copa Conmebol de la Sudamericana. Vinicius en Real Madrid, que tuvo todo un cruce además con el presidente de la Liga Española de Fútbol. Incluso trascendió las fronteras del propio Lula da Silva, el presidente de Brasil, salió a hablar del tema y recibió un gran apoyo por parte de buena parte de... Exactamente. Y luego hubo como una imitación, por decirlo de alguna manera, en algunos partidos acá de Copa, con Fluminense, River Plate. No importan los equipos, por favor, claro. Estoy Boca tuvo dos. Boca, de hecho, creo que un partido no pudo llevar público visitante por un hecho discriminatorio que hizo en Brasil. Y el Boca INADI no,
algunos hinchas de Boca. Exactamente. Se aplican o multas o que la parcialidad o la hinchada de tal equipo no pueda ir, que es un avance, hay que seguir. Lo que digo es que cuando, por ejemplo, Nina y otros ponemos el foco ahí y decimos esto no puede suceder y bueno, ¿por qué te metes con eso? Bueno, porque esto abona en este caso, racismo estructural y nuestros pibes y pibas lo escuchan. Lo repetimos constantemente y lamentablemente puede terminar como en el caso de Lucas González. Entonces necesitamos reflexivamente, no punitivamente, poder decir, bueno, esto hay un límite, hay límites. La verdad que hay límites que los hemos puesto los propios argentinos y argentinas. Y el INADI trata de hacer eso, cuidar los valores que como argentinos en la Argentina hemos quedado. La convivencia democrática es celebrar la diversidad, la pluralidad, y si tenemos que discutir con alguien o zanjar una diferencia, bueno, pues con argumentos, con información, no desinformación, y mucho menos atacando la condición de uno y otro. Para que tengamos una sociedad más justa, más inclusiva, la verdad que es fundamental que estés aquí, que estés en los medios de comunicación, así que te agradecemos muchísimo. No, la agradecida soy yo y a disposición.